La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, amén. Yo quiero verte, dice yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Tú eres santo, 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 santo. Yo quiero verte, santo, 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 yo quiero verte. Vamos, iglesia, dígalo. Abre mis ojos, oh Cristo, sí Señor, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Dígalo todos. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Que se escuchen las voces decir: Santo, 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 yo quiero ver.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amados hermanos, muy buenas noches. Como siempre es nuestro privilegio compartir la palabra del Señor y damos continuidad a los temas que hemos venido tratando. Por favor, abra su Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 3. Habíamos dado ya la parte introductoria de esta serie de mensajes con respecto a los falsos profetas y a los falsos maestros. Después de haber considerado la doctrina de los ángeles, de Satanás y los demonios. Entonces hoy nos centramos en los falsos profetas. Le repito, 2 de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados hermanos, retomamos este tema. Y sin lugar a dudas, los ataques de Satanás a menudo no es nuevo, son externos por medio de la propagación de falsas religiones, por la propagación de falsas filosofías, sectas. Pero en este estudio, amados, yo les animo a considerar que Satanás también utiliza tácticas internas, tratando de destruir al pueblo de Dios desde el interior mismo de la iglesia. Por eso, tanto sus siervos, sus seguidores, aquellos siervos de Satanás, seguidores de Satanás, lobos vestidos de oveja, harán todo lo posible, como lo han hecho a través de la historia, para tratar, decíamos en el programa anterior, tratar de infectar al rebaño con doctrina de demonios. Habíamos considerado lo que Pablo dice a Timoteo, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuánto más en estos tiempos?, algunos apostatarán o se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Debido a que esta falsa enseñanza viene en formas sutiles, creemos nosotros que como cristianos en este tiempo, hermanos queridos, necesitamos ser conscientes, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y también nuestros ojos físicos para poder nosotros identificar a esos falsos profetas que proliferan por las redes, que se introducen dentro de los ministerios, de las iglesias, incluso de las familias cristianas. Debemos tener conciencia de que esto es una realidad. Falsas enseñanzas vienen en formas muy sutiles. Ahora, los que no tienen discernimiento, entonces ellos más de una vez, a menudo serán engañados, porque no van a poder distinguir entre el error y la verdad, entre la sana doctrina y aquella que es falsa doctrina. No van a poder establecer la diferencia entre un pastor genuino que predica la palabra de Dios y un falso pastor, un falso maestro. Pedro entendía el peligro
que la falsa doctrina representaba para los lectores precisamente de esta epístola y de esta carta. Es por eso, hermanos queridos, que en su primera epístola ya Pedro les había advertido que estuvieran alerta contra las tácticas del diablo. Ya Pedro les había dicho en su momento: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amados, en este pasaje, ahora en segunda de Pedro, vuelve a hablar de las estrategias del maligno, exponiendo a los siervos de Satanás por lo que en realidad son. Mas el apóstol, en esta parte de la escritura que estamos considerando, nos da una descripción de los falsos maestros. Y habíamos apuntado, estoy haciendo un pequeño resumen de la última clase, habíamos dicho que estos pasajes nos hablan, y vamos a estudiar en esta noche por lo menos 2 de esta lista de características, descripciones de los falsos maestros. Vamos a estudiar su esfera de acción, el sigilo con el que se mueven los falsos maestros, el sacrilegio que cometen, el supuesto éxito que obtienen, la sensualidad con la que se manejan, el estigma y el motivo que sustenta todas sus operaciones, su falso obrar. Por lo tanto, hermanos, como resultado, las perspectivas de Pedro son tan aplicables para el día de hoy como lo fueron hace 2000 años atrás. Porque el día de hoy, cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta que el tema aborda el mismo problema. Lo mismo sigue afectando a la iglesia contemporánea. Y me temo decir que en este tiempo el ataque es mucho mayor, la sutileza es mucho mayor, el engaño abunda en muchos lugares. Por lo tanto, comencemos con esta primera descripción de los falsos profetas y consideremos su esfera de acción. Si usted se da cuenta, en el capítulo 2, versículo 1, recuerde que estamos en segunda de Pedro, capítulo 2, tome en cuenta la primera parte del versículo 1, y ahí se nos va a enseñar, y hoy vamos a aprender, cuál es la esfera de acción de los falsos maestros. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amados, consideremos el campo de acción. Después de que Pedro acaba de analizar que la palabra de Dios es segura, que la palabra de Dios, la profecía o la palabra de Dios fue traída no por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después de que Pedro nos dice que la escritura no es de interpretación privada, después de que se nos dice que la palabra de Dios es nuestra verdadera ancla segura, hermanos, de pronto, todo esto lo veíamos en el capítulo 1, de pronto en el capítulo 2 Pedro cambia. Ahora su enfoque ya no es la bendita palabra de Dios, que es segura. Ahora comienza a hablar acerca de las palabras engañosas de los falsos profetas. Y esto es lo que vemos en el capítulo 2. ¿Y qué es lo que caracteriza a estos falsos profetas? ¿Y por qué este contraste que el apóstol hace? ¿Por qué esta transición? Amados, por medio de verdaderos profetas, Dios había venido hablando a su pueblo a través de la historia en el Antiguo Testamento. Pero a través de falsos profetas, Satanás siempre ha tratado de ensombrecer o contaminar el mensaje divino. Los falsos profetas hacen algo en lo que se especializan. Ellos propagan mentiras, predican mentiras y falsedades. En su ataque sistemático a la verdad, saben hacerlo de forma muy sutil. Así que nos damos cuenta
que el Señor ha venido hablando a través de sus siervos, los profetas, en el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia. El Señor ha venido hablando, pero también estos mercenarios espirituales siempre han asediado, siempre han tratado de atacar a la grey de Dios. Incluso en tiempos del Antiguo Testamento hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Y ellos también en aquel entonces se encargaron de propagar sus engaños, y vaya que causaron devastación. Nosotros podemos considerar algunos acontecimientos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, Jeremías capítulo 5, versículo 30. Jeremías capítulo 5, versículo 30 y 31. Dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Te das cuenta que no es nuevo la aparición, la intervención de estos falsos profetas? En Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 15, por favor. 13 al 15, mire lo que dice. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, paz sea contigo. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación?, pregunta el Señor. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Hablando de quién? Desde los más pequeños hasta los más grandes, desde el profeta hasta el sacerdote, hablando engaño. Palabras que endulzan el oído. Eso en el Antiguo Testamento. Pero incluso durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los falsos profetas, mira el campo de acción. Los falsos profetas, no solo en el Antiguo Testamento, en el ministerio de nuestro Señor. Estos falsos profetas seguían siendo un grave problema para el pueblo judío. Es por eso que nuestro Señor en su momento declaró y dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así es que por sus frutos los conoceréis. ¿De quién está hablando, hermanos? Dice: guardaos de los falsos profetas. Muy claro, en el Antiguo Testamento, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en la época de nuestro Señor, todo ese sistema religioso en realidad estaba corrupto, estaba dañado. Con los fariseos y toda la casta religiosa proveyendo el ejemplo principal de la falsa religión. Ellos eran los embajadores de la falsa religión. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo los confronta y los acusa, y hace que estos embaucadores sean desenmascarados. ¿Tú recuerdas cuando el Señor les decía: ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad? Tenían por costumbre ser muy escrupulosos, lavando la vajilla, lavando los vasos, todo lo de afuera limpio. Y el Señor les dice: limpian lo de afuera, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Qué tremendo. Cuando el Señor les decía: mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis
Diezmáis la menta, diezmáis la ruda, la hortaliza, sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. El Señor les decía: mas ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas, los primeros puestos, los primeros lugares en las sinagogas, que amáis las salutaciones en las plazas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Imagínate cómo confrontaba el Señor a estos falsos religiosos, falsos maestros, falsos profetas. También el Señor confrontaba a los intérpretes de la ley, no solo a los escribas y fariseos, mas hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Señor, este tema estaba muy vigente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor era muy consciente en la necesidad de confrontarlos. Mas ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Señor, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Y así el Señor los seguía confrontando más de una ocasión. Mas ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impides. Hermanos, antiguo campo de acción de los falsos profetas a través de todo el Antiguo Testamento, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora, una vez que el Señor asciende al cielo, la iglesia comienza a caminar. En la época del apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, hermanos, vemos el campo de acción. Así como Pedro sabía que falsos profetas habían asaltado a Israel, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, también tenía la certeza de que también en la iglesia se levantarán falsos maestros. Años atrás Jesús había profetizado que en los últimos días la iglesia tendría que soportar gran variedad de falsos maestros. Lo leímos. Mirad, considerad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, o yo soy el ungido. ¿Acaso no vemos ahora alrededor del mundo muchos supuestos pastores ungidos, cuando solamente hay uno, que es el ungido? Solo hay uno, que es el Cristo. Y el Señor decía: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De igual manera, hermanos, antiguo campo de acción de los falsos profetas, Antiguo Testamento, la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época de la iglesia cuando escribe Pedro, y ahora el mismo apóstol Pablo le anima a Timoteo a que predique la palabra de Dios, porque esa es la diferencia entre un falso profeta y un predicador verdadero, levantado por el Señor. La marca es que predica la palabra de Dios, y eso es lo que le insta Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué tremendo! Amados, los falsos maestros se presentan cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura mundana que le rodea. Te quiero repetir esta verdad. Los falsos maestros, ¿cuándo se manifiestan? ¿Cuándo se presentan? Escucha, cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura mundana, alejada de la palabra de Dios. Y resulta que ahora la iglesia más se parece al mundo que a la iglesia que vemos nosotros reflejada en las Escrituras. En consecuencia, las congregaciones
ya no desean sufrir la sana doctrina. Esta es una expresión, dicha de otra manera sería que ya las iglesias no desean aferrarse a la saludable doctrina. Y es así cuando dentro de la iglesia dejamos que ideologías de género ingresen y empezamos a ser tolerantes con lo que Dios no tolera, y empezamos a aplaudir lo que Dios no aplaude, y empezamos a aceptar las cosas que Dios no acepta, y entonces nos resulta como iglesia ahora muy lógico lo que el mundo piensa, cuando es totalmente ilógico para los principios, la naturaleza y la perfección de Dios. Es así, hermanos queridos, cuando las congregaciones ya no se aferran a la sana doctrina. Es ahí entonces cuando los falsos profetas tienen el campo completamente abonado para hacer todo lo que ellos pretenden hacer. Amada iglesia, la adoración y la predicación centradas en Dios, cuando se levantan falsos profetas, se sustituyen por payasadas, por shows, por circos, por mero entretenimiento, centrados ya no en Cristo, sino centrados en el hombre. Eso es lo que sucede. Ya no hay adoración a Dios. Ahora la adoración es al mismo hombre, porque el hombre se convierte en el centro. Ya no se predica de Cristo, ahora se predica más del hombre. Hay un énfasis bíblico con respecto al pecado, hay un énfasis bíblico con respecto al arrepentimiento, hay un énfasis bíblico con respecto a la santidad. Pero cuando los falsos profetas se levantan porque la iglesia acepta la forma de pensar del mundo, entonces se reemplaza con un hincapié en el hombre. ¿Y sabe qué? El énfasis es la famosa autoestima, y comenzamos a predicar acerca de la autoestima, y el hombre tiene que aprender a quererse a él mismo y tiene que aceptarse a él mismo. Ya casi no tiene que arrepentirse, no tiene que pedir perdón, no debe sentirse culpable, porque lo importante es su autoestima. Mire qué sutil que es el enemigo. Y entonces ahora toma prioridad las necesidades del hombre. Entonces el hombre tiene necesidad de bienes materiales, pues ahora ese va a ser el tema central. Y ahí tenemos entonces falsas enseñanzas de esta falsa teología de la prosperidad. Todavía no se predica de Cristo, no se predica del pecado, del arrepentimiento, de condenación, de salvación. No, es lo que tú quieres. Si tú quieres tener cosas, tú quieres tener propiedades, tú quieres crecer en tu economía, pues tienes que aprenderte 3 o 4 frases mágicas. ¿Te das cuenta? Y es ahí cuando las personas que no han nacido de nuevo, personas que son guiadas por la avaricia, porque aman el dinero, y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta clase de personas, ¿sabe qué hace? Buscan a estos falsos maestros para que les prediquen ideas agradables para ellos, ideas positivas conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír, y como resultado, esos maestros populares, ¿qué hacen? Amontonan gente que no les interesan las cosas de Cristo, sino que más bien apartan a esa gente de la verdad. Les apartan, contaminan sus mentes, dejándolas insensibles a la influencia engañosa de Satanás. La advertencia de la Biblia es clara: en la iglesia surgirán falsos maestros. Es más, la iglesia es uno de los principales campos de acción de Satanás. Por eso, todo verdadero pastor, todo verdadero siervo de Dios debe estar continuamente alerta. Todo verdadero cristiano debe estar continuamente alerta, haciendo lo que estamos haciendo acá. Estudiando la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios, defendiendo los principios de Dios, defendiendo, no de forma intermitente, constantemente la verdad. Porque eso dice la Biblia con respecto especialmente al pastor:
Tiene que hacer eso para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Campo de acción, hemos visto. Comienza desde la antigüedad. Falsos maestros, falsos profetas, ministerio de Jesús, falsos maestros, falsos profetas. En la iglesia del Señor lo declara Pedro, lo declara el apóstol Pablo, y en estos tiempos y en estos postreros tiempos realmente abundan. Así que el campo de acción de los falsos profetas es a través de la historia hasta que el Señor venga, y esto va a seguir creciendo. Este es el primer punto, el campo de acción. No sé en qué tiempo estoy, si alguien me ayuda. Ok, vamos a avanzar entonces. ¿Cuál es el sigilo de los falsos maestros? Los falsos maestros, dice que, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 2, hemos revisado la primera parte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Todo este campo de acción, que introducirán. Mire el sigilo que tienen esta clase de persona. Introducirán, hoy vamos a estudiar esto, encubiertamente. ¿Qué es lo que van a introducir encubiertamente? Herejías destructoras. Amados, los falsos maestros no son sinceros, no son claros acerca de sus acciones. No es que se te presentan y te dicen: yo soy un falso maestro y vengo a destruir lo que han estado haciendo en esta congregación. No. Después de todo, la iglesia, si así se presentarían, nunca los aceptaría. Sin embargo, las estratagemas que usan nos permite con el tiempo descubrir quiénes realmente son. Pero dice la Biblia que se introducirán encubiertamente, o sea, de forma engañadora van a entrar a la iglesia haciéndose pasar por pastores, maestros y evangelistas genuinos del Señor. Por eso es que Judas también los describe como hombres que han entrado encubiertamente. Aquí Pedro dice que se introducirán encubiertamente. Este verbo traducido encubiertamente significa colocarse sin ser vistos o entrar a hurtadillas de manera fingida. Parecen ser, pero no son siervos de Dios. El término se refiere esto de encubiertamente, se refiere a un acusado inteligente que intenta engañar a un juez, o un delincuente que vuelve en secreto a un lugar del que fue desterrado, entonces trata de regresar a hurtadillas. Eso significa esta palabra encubierto. Al hacerse pasar estos falsos pastores por verdaderos pastores, estos falsos maestros van a hacer algo. Usted lo leyó, dice que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras, literalmente herejías de desviación, destructoras, literalmente ruina total, y habla de una condenación final y eterna de los malvados. Así que en este contexto el término indica que las payasadas, que el show, que el circo que hacen los falsos maestros tienen consecuencias, hermanos, y esas consecuencias son desastrosas, son destructoras, tanto para los falsos profetas como también para aquellos que están siguiendo a falsos maestros. Sí, Señor. Una vez más les recuerdo que en estos días, aquel que dice que es ser la cabeza ahí en el Vaticano de la religión tradicional, dijo que todos los caminos conducen a Dios. Él lo mencionó.
La Biblia es clara: falso maestro, consecuencias desastrosas, no solo para él, sino para los que le creen y para los que le siguen. Esta palabra tiene una connotación de condenación. Introducirán herejías destructoras, o como consecuencia, condenación. Esta palabra, como introducirán encubiertamente herejías destructoras, vemos nosotros, por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de la puerta ancha, nos usa la misma palabra que nos habla de perdición. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Por lo tanto, hermanos queridos, herejías destructoras describe condenación, describe perdición, describe juicio del hombre que cae en estas redes. Es interesante que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, de destrucción, de condenación. ¿Se da cuenta que esta palabra la vemos constantemente en las Escrituras? El apóstol caracterizó tales herejías como opuestas al Evangelio, que en lugar de salvar, condenan. Tengamos cuidado, hermanos amados. Entonces, los libros que leemos, tengamos discernimiento para cuando escuchamos a predicadores que tienen como cierto carisma, pero si no predican la palabra de Dios, hay una gran probabilidad que tengamos al frente un falso profeta. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Este término herejías es una opinión, especialmente una idea obstinada que es sustituida por la sumisión al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Interesante, pero esto nos dice el diccionario bíblico con respecto a una herejía. Y cuando Pedro usa esta palabra, y Pedro indica que tales falsos maestros han intercambiado la verdad de la palabra de Dios por opiniones proclamadas por ellos mismos, en consecuencia, distorsionan la verdad para sus propios fines, convenciendo a ingenuos que les creen sus mentiras. De ahí que sus enseñanzas no era más que una falsificación religiosa, una falsa imitación de la verdadera enseñanza cristiana. Amados, vemos nosotros entonces el sigilo con que ingresan los falsos maestros. Ellos no siempre se van a oponer al Evangelio de forma abierta. No, lo hacen de manera muy sigilosa. Algunos incluso afirman creer en el Evangelio, aseguran ser poseedores de la verdad. Dicen conocer la forma correcta de interpretar la palabra, pero en realidad malinterpretan la verdad. Ofrecen mensajes superficiales que no van a salvar a nadie, hermanos, puesto que su enseñanza es tan letal como lo es su sutileza. Las opiniones de estos falsos maestros, voy terminando, pueden condenar las almas de incautos creyentes profesos. Amados, a menos que se arrepientan estos falsos maestros, a menos que se arrepientan los seguidores de falsos maestros, a menos que crean la verdad, de corazón se vuelvan a Cristo. Si no sucede eso y aceptan estas doctrinas heréticas, lastimosamente estarán eternamente perdidos. Por eso, Iglesia Cristiana, Dios es fiel,
Para nosotros es vital esta serie de estudios de teología sistemática, donde hemos considerado en estos últimos meses el mundo espiritual, ángeles, demonios, Satanás, falsos profetas, con el propósito, amados hermanos, porque el Señor viene pronto por su iglesia, que no seamos engañados y que no seamos arrastrados por el error. Que Dios nos dé discernimiento tanto a pastores como a la iglesia misma, porque son ustedes quienes, con discernimiento de lo alto, ustedes deben evaluar cada mensaje que se predica desde el púlpito de su iglesia. Y ustedes deben estar convencidos por el Señor que la palabra que reciben realmente es palabra de Dios o es una falsa enseñanza. Oremos. Amado Señor, gracias por esta noche que hemos podido entender cuál es el campo de acción de los falsos profetas y cómo es el sigilo con el cual ellos obran. Señor, el campo de acción a través de toda la historia y en estos postreros tiempos con más intensidad, y el sigilo se introducirán encubiertamente con herejías destructoras. Danos discernimiento para poder establecer la verdad de la mentira, poder establecer la diferencia entre el error y la verdad. Amado Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y hasta que tú vengas, seguimos estudiando tu bendita palabra. Tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús, amén. Todos decimos amén. Que Dios les bendiga. Continuamos la siguiente semana con los otros puntos pendientes con respecto a la descripción de los falsos maestros. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.